precordillerano, así que sí, puede ser ambas cosas. Depende del tramo que hagamos en este viaje, vamos a sentir distintas temperaturas, ¿no? En principio el calor de la caldera y después el frío de la nieve. Así que vamos a recorrer una linda ruta en el capítulo de este jueves, de un jueves más de misterio. Aprovecho así para arrancar que primero los oyentes de este podcast grabado en vivo se suscriban a el canal de YouTube y al canal de Spotify, ¿no? Que no se dice canal de Spotify, pero bueno, no importa. Sí, no se dice, pero bueno, usted no sabe, usted entonces, entiende. La Turba en Podcast, para quienes quieran escuchar los capítulos que se suben. Hace rato que no hacemos un capítulo, estamos medio hacía como abandonados. 2 meses, pero bueno, queríamos, fueron tiempos un poco ajetreados, entonces bueno, para cerrar el año no podía faltar hacer un último jueves de historias. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de lo que fue el ferrocarril trasandino, que hace muchos años unió Argentina con Chile. Uh-huh. Esto que es un verdadero, creo yo, hito de la ingeniería, ¿no? Sobre todo para la época en que fue construido. Y yo no sé si hoy se habla de esto, no sé si la gente lo conoce. Uh-huh. A mí me pasó personalmente que yo conocí la existencia de este ferrocarril una vez que había ido, que estaba en Mendoza. Entonces estaba esta ruta que muy turística, lo que une, digamos, la ruta 7 que une lo que es Mendoza, capital, con la zona de Potrerillos, con la zona de Cacheuta. Me acuerdo que me llamó mucho la atención que yo veía en todo este recorrido, muchos kilómetros, un paisaje hermoso, una vía de tren que iba, digamos, bastante paralela a la ruta y que vos veías que pasaba por entre medio de pequeños túneles en la montaña. Y también esto contrastaba con el gran tránsito de camiones que hay en esta ruta, ¿no? Que conecta con Chile, es una ruta que da con el paso de los Libertadores. Es algo increíble de nuestro país que, por ejemplo, rutas como Ruta 9, Ruta 7, Ruta 3, entre otras, que son rutas que salen desde acá de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, Ruta 7 es básicamente Avenida Rivadavia o Acceso Oeste, ¿no? Cuando se hizo la autopista. Es la misma ruta, ¿no? Esa ruta es la que te lleva a Mendoza y que cruzás, salís de acá de la Ciudad de Buenos Aires y le pegás derechito y cruzás por paisajes increíbles hasta terminar en un túnel en los Andes, ¿no? Imagínate lo increíble que es esa ruta. Y ¿no? si te pasás, terminás en el mar de vuelta. Sí, no, se haces de un tenga lado cuidado, a otro, claro. Sí, fíjense. por Tienen favor. tiempo igual para fijarse. Circulen con precaución. Sí. Sí, en realidad tenés tiempo para fijarte hasta que cruzás el túnel, porque después del túnel ya enseguida te caíste al agua. No, es muy rápido. El cruce ese es inmediato, es inmediato. Le mandamos un beso si hay alguna persona del vecino país Chile escuchándonos. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre lo que fue este ferrocarril trasandino que unió las ciudades de Mendoza, ¿sí? Se llamaba Guaymallén la estación, claro. O sea, se llamaba Mendoza, pero estaba ahí en Guaymallén. Claro, ahí, la localidad de Guaymallén. La localidad de Guaymallén, exactamente. Unía Guaymallén con la localidad de Los Andes en Chile, ¿no? Para que nos demos una idea, el ferrocarril trasandino tenía una extensión aproximada de 300 kilómetros, ¿sí? Y recorría zonas con una altitud que oscilaban entre los 800 y los 3.500 metros de altura. Es muchísimo. O sea, es un montón. Es muchísimo. Y pensemos que el ferrocarril trasandino, si bien bueno, la planificación comenzó ahí por fines de la década del 70, del 80, 1008, ¿no? O sea, fines del siglo XIX. Vos acá, Emma, me podrás asistir un poco más con lo que es la historia del desarrollo del ferrocarril en esta zona, pero entiendo que es una zona donde había bastante interés por parte de compañías extranjeras en invertir en el ferrocarril. Sí, justamente el trazado ferroviario de nuestro país particularmente, desconozco del de Chile, pero es más o menos parecido, tiene que ver con que las empresas ferroviarias en origen fueron inglesas. Entonces, todo el tramado ferroviario nuclea, cuando vos ves el mapa ferroviario argentino, incluso el que ya no existe más, hay muchísimas, así como el trasandino hay muchísimas redes ferroviarias,
Argentina llegó a tener de las redes ferroviarias más grandes del mundo, más largas en kilómetros. Todo nuclea en la ciudad de Buenos Aires. Algunos cruzan en paralelo hacia otros lugares, pero casi todas nuclean en la ciudad de Buenos Aires porque era la salida del puerto. Exactamente. Estaban todas hechas para sacar el recurso natural del interior de las provincias y llevarlo hacia el puerto. Hago el hincapié con que son ingleses porque justamente la intención era sacarlos de la Argentina, sacar los recursos de la Argentina. Exactamente. ¿No? De hecho, bueno, el trasandino, no en su extensión, pero sí en sus estaciones terminales, conectaba después con otras líneas ferroviarias que llegaban hasta los puertos, hasta el puerto de Buenos Aires o hasta el puerto de Valparaíso. Sí, el ferrocarril de Buenos Aires a Mendoza, Guaymallén, lo que decías recién, ya existía. Pero bueno, el trasandino cumplía una parte que no estaba, ¿no? Que es la unión entre los dos países. Exactamente, y el cruce de los Andes, ¿no? Y el cruce de los Andes. Entonces, bueno, como decíamos, fines del siglo XIX comienzan las planificaciones, comienzan los estudios, un poco de la zona, y la construcción, podemos decir que la construcción de los primeros tramos, ¿no? De la línea arranca, bueno, por Mendoza, justamente desde el lado argentino. Vale decir que en el lado argentino el recorrido era mucho más largo y menos empinado que del lado de Chile, naturalmente, ¿no? O sea, en el lado chileno era más corto, pero muchísimo más empinado. Entonces, bueno, comienza la construcción más o menos hacia el año 1890, como decías vos, Emma, con inversiones de los hermanos Clark. Sí, chilenos. ¿Sí? No, eran británicos. Eran británicos, era una compañía británica, exactamente. Ellos son los, digamos, son los que inician el proyecto, pero después fueron compañías que fueron quebrando y se fueron haciendo otras y así para... Dije chilenos porque Clark es un apellido muy emblemático en Chile. De hecho, hay calles en Chile con el nombre Clark. Bueno, en Santiago, quizás sea por miembros de esta familia que quizás hayan hecho obras importantes en Chile. Una de las obras importantes que hicieron la familia Clark fue el paso del telégrafo entre Argentina y Chile, ¿no? Que eso en su momento era una obra de ingeniería importantísima. Y que bueno, que es un poco la que inspiró decir, che, cruzamos con el telégrafo, podemos cruzar con un tren. Hay una pequeña diferencia en tamaño igual, ¿no? Para tomar esa decisión. Seguro que sí. Bueno, durante la década de 1890 estuvo un poco frenada la construcción en el lado chileno porque había problemas de guerras internas. Pero ya para lo que es el siglo XX, ¿sí? Después del año 1900, avanzan rápidamente las construcciones desde ambos lados. Y igual, a ver, estamos hablando de largos periodos de tiempo, ¿no? Sí, pensemos totalmente. que ya estamos hablando de una construcción que inicia en 1890 y sigue después de más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, entre el 1903 y 1909 es cuando se construye... yo creo la obra más mega construcciones, ¿no? Sobre todo si uno lo piensa por la época en que fue construida, ¿no? Que es el túnel, ¿no? El túnel del tren trasandino. Claro, había un desafío que era justamente, bueno, ¿por dónde cruzamos el tren? No se lo puede cruzar por arriba de la montaña. Claro. Imposible pasarla de costado, imagínense un cordón montañoso, uno de los más extensos del mundo, no sé si el más extenso del mundo, pero bueno, de costado es imposible, por arriba tampoco. ¿Cómo hacemos? Había que atravesar. Vamos por el medio, ¿no? Hicieron, pensemos que en el año, a principios del siglo XX, en 1900, hicieron un túnel a 3.000 metros de altura, un túnel de 3 kilómetros. ¿Sí? A más de 3.000 metros de altura, un túnel de 3 kilómetros. Es un montón. Es muchísimo. Si uno lo piensa en términos de, no sé, de una línea de subte, por ejemplo, acá en Buenos Aires, es muchísimo. Sí, y aparte, es muchísimo 3 kilómetros en esas condiciones y perforar nada más y nada menos que una montaña, que no es lo mismo que... Bueno, hacer un hueco en tierra negra, como es la tierra del suelo de Buenos Aires, que es mucho más blando, que las condiciones son mucho más cómodas, ni hablar en la actualidad, digo, ¿no? Ustedes saben que mucho del trazado de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo la línea E, la que tenemos aquí cerca, se hizo con zanja, ni siquiera se cavó por abajo, sino se hizo una zanja gigante y después se puso la capa de asfalto arriba. Así es. Bueno...
Imagínense que todas esas planificaciones en el medio de la montaña, en la zona donde está ese túnel, que es el Paso de los Libertadores, digo, es muy difícil. Pensemos en las dificultades climáticas, ¿no? En tener que trabajar durante tantos años a esas alturas con ese clima tan impredecible y tan violento que tienen esas alturas, Claro. ¿no? La alta montaña, creo que podríamos decir. Y algo también que hay que tener en cuenta es que justamente, ¿no? Tanto las máquinas, toda la tierra que obviamente que iban sacando del lugar, se movilizaba gracias al mismo tren, Claro. ¿no? El tren que funcionaba en aquel entonces con locomotoras de vapor. Entonces, bueno, eso seguro que también enlentecía el trabajo. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que había las nevadas que había, eran nevadas que necesitaban que constantemente se estuvieran usando locomotoras que eran especiales para abrir la nieve. Y bueno, todo eso realmente hacía más difícil la obra en sí y bueno, pero también a la vez más valioso el resultado, claro, ¿no? Seguramente. Sí. Un trabajo increíble. Hago un apartado con el tema de locomotoras porque en tan condiciones era necesario tener herramientas muy particulares y muy especiales, como por ejemplo esto, ¿no? Tener una locomotora especial para sacar la nieve, que era increíble porque una locomotora que tenía como una especie de turbina en las locomotoras tienen algo que se llama el miliñaque, que es como que es básicamente lo mismo que usan los vestidos antiguos, que tenían como una especie de red. Sí, que tiene ese mismo nombre. Tiene ese mismo nombre, exactamente. Claro. Bueno, el miliñaque es la trompa del tren. Digamos, vieron que algunos le dicen el tumbaburro, que tiene que ver con que si hay algo en la vía que pueda entorpecer el paso del tren, pueda pegarle de costado y sacarlo para afuera de la vía. Eso es lo que se conoce como miliñaque. ¿Qué pasa? Cuando tenés un lugar como, por ejemplo, condiciones tan complejas y tan difíciles como la que estamos hablando, el miliñaque tiene que ser distinto, porque estamos hablando de... Porque se hace pelota. Porque se hace pelota porque aparte no puede arrastrar la nieve. Claro. ¿No? Entonces, como se dice en el campo, hay que pechearla, ¿no? La locomotora tiene que chocarse contra la nieve y tirarla. Claro. Como el miliñaque no alcanza, ¿qué hicieron? Pusieron una locomotora con una especie de turbina gigante adelante de miliñaque, o sea, gigante, que ocupaba todo el frente. Sí. Y esa locomotora iba avanzando mientras tragaba nieve y la expulsaba hacia los costados. Impresionante. Es básicamente una trituradora de nieve gigante, inmensa. Imagínense una locomotora de esa a vapor, un bicho inmenso. Pero era la única forma de sacar la cantidad de nieve que se acumulaba en la vía. Había claramente mucha intención, ¿no? En mantener esto funcionando y en invertir. Claro. Para el mantenimiento de estos equipos y para que se completara la línea. Bueno, la línea, el trazado del ferrocarril trasandino finalmente se inaugura el 5 de abril de 1910. Sí. ¿Sí? Que conversábamos recién antes de empezar, que bueno, fue casi en el centenario de la Revolución de Mayo. Exactamente. ¿No? Así que bueno, pensemos, 5 de abril de 1910 ya teníamos una línea férrea de que nos llevaba hasta Chile a través de los Andes. Podríamos hacer tranquilamente Buenos Aires-Mendoza, estación Andes, los Andes en Chile, que estaba del otro lado, y después de ahí te podías ir hasta Santiago o hasta Valparaíso. Estaba todo conectado por tren, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el ferrocarril funcionando. Dicen que era la ruta era una ruta tan particular, ¿no? La ruta que hacía el tren trasandino, que en muchas partes se decía que el tren viajaba sobre el aire, porque muchas veces desde el camino no se veía el terraplén. Claro. O sea, por las características del terreno, ¿no? Sí, el terraplén siempre está levantado, un cachito del piso, de la línea normal. Claro. Está levantado y imagínate cuando estás ahí en el medio de la montaña, que encima el tren está un poquito más alto todavía,
imagino que va a ser una alfombra mágica. Así que bueno, decían que era como un viaje sobre el aire y que era decían que era el boleto de tren más caro del mundo. Wow. ¿No? Porque bueno, para principios del siglo XX realmente creo que era un desarrollo, no sé si en muchas partes del mundo habría algo así. Sí, también aparte de la intención, ¿no? Porque uno diría, como hablábamos hace un rato, bueno, la mayor parte del trazado ferroviario llegaba hacia la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de traer minerales, recursos naturales y demás. Aparte de la cuestión de pasajeros, ¿no? De conectar pueblos y demás, y ese servicio tan importante que ha cumplido el ferrocarril en nuestro país. Pero también el cruce hacia el lado de Chile no tenía mucho que ver con una cuestión estratégica económica, digamos, ¿no? Era más bien un gusto, si se quiere, ¿no? Porque, digo, los minerales salían desde Mendoza, no hacía falta, o de algunas estaciones más adelante, pero el paso hacia Chile, más allá de la conexión interesante, importante, digo, pero claramente el pasaje iba a ser caro, ¿no? Porque había que sostener ese recurso tan importante. Claro, quizás hoy día quizás se lo hubiera planteado más como una especie de tren, ¿cómo se dice? De un tren panorámico. Panorámico, exactamente. ¿No? Como el tren de las nubes, que en realidad, Claro. bueno, en su momento tuvo más funcionalidades, pero digo, hoy están reducidos a eso, ¿no? Claro. A trenes Pero bueno, panorámicos. efectivamente tuvo mucha operación tanto de pasajeros como de carga, pero bueno, presentaba desde que comenzó a operar la línea, decíamos en 1910, presentó muchos desafíos por la climatología, porque permanentemente había aludes de distinta magnitud, ¿no? Aludes, avalanchas, el tema de la nieve era un tema muy importante y que hacía muy dificultosa la operación, y también bueno, el tema de, como decíamos, lo que era la pendiente del lado chileno, que hizo que en algún momento se empezaran a electrificar algunos tramos de la línea, y también cómo era el tipo de vía que se usaba. Acá, Emma, vos también me corregirás, que se usaba del lado chileno, que era algo como cremallera, Claro, se le dice. se le dice cremallera, podríamos decir que es un tercer riel, que no es el mismo tercer riel que tenemos en las líneas como por ejemplo el Sarmiento, que es un riel electrificado en el medio para alimentar eléctricamente al tren, sino que era una vía dentada que va por el medio, ¿sí? Están los dos rieles y en el medio una vía dentada. Dentada quiero decir que tiene como si fuera un engranaje pero plano, ¿sí? Dientes planos, como si fuera la cadena de una bicicleta, pero estirada. Exactamente, ¿no? se ve tal cual como la cadena de una bicicleta. Eso se le conoce como cremallera, ¿sí? ¿Qué pasaba? Cuando el tren empieza a encarar una pendiente, ustedes tengan en cuenta que el tren tiene ruedas de metal y corre sobre un riel de metal, entonces no tiene mucho agarre. No tiene fuerza de tracción, no tracciona. De hecho, se usa mucho cuando hay mucho frío, mucho hielo en los campos, digamos, o llueve mucho, se le suele tirar arena a los rieles para que empiece a traccionar mejor la rueda del tren. Bueno, en este caso vos le podés tirar una cantidad de arena increíble que no iba a subir esa pendiente. Claro. Sobre todo al lado chileno, que decimos que era imposible. Entonces lo que hacían los trenes era que cuando llegaba a determinado punto, bajaba de la locomotora una rueda dentada que se enganchaba a esa cremallera y hacía de tracción, ¿sí? Claro. Iba enganchando diente por diente y iba subiendo, ¿no? En un momento, como decías vos recién, lo habían electrificado, pero claro, la potencia eléctrica que podía alcanzar una locomotora para subir esa pendiente igual no alcanzaba. Así que cuando se llegaba a ese punto, había que enganchar una locomotora a vapor que tenía la tercera rueda dentada para poder engancharse al tercer riel. Exactamente. Era una maniobra compleja, complicada, muy lenta, porque de hecho cuando el tren va con la cremallera, ¿sí? Con esa tercera rueda, no puede alcanzar velocidad porque tiene que enganchar diente por diente. Claro. Entonces se decía que la velocidad máxima era de 5 km por hora. Claro. Es subir caminando, básicamente. Era definitivamente panorámico. Es que ya de por sí la ida es lenta. No sé cuánto podía llegar a alcanzar, 20, 30 kilómetros como mucho. Quizás menos. Pero la subida esa es de 5 kilómetros. Es lentísima. Claro, totalmente. Algunos hitos que vale mencionar respecto de lo que fue la construcción, un dato importante acá,
que a mí me llamó mucho la atención, me pareció muy pintoresco, es que cuando el ferrocarril llegó por primera vez hasta la estación Las Cuevas, esto fue en 1904, recordemos que en el año 1910 se inauguró, cuando llegó hasta Las Cuevas hubo una ceremonia y... ¿cómo se dice? Bueno, porque no me sale la palabra, pero digamos, llevaron y armaron ahí Sí. un Cristo Redentor. Un Cristo, sí, hicieron como ¿sí? una especie de estatua de un... Un Cristo Redentor que no tiene nada que ver con el de Brasil, ¿eh? No. O sea, es uno que tenemos nosotros sí. acá en los Andes, que sigue estando ahí en la estación Las Cuevas, y que por supuesto, bueno, se llevó de apartes con el tren, con mulas en aquel entonces, y bueno, y hasta el día de hoy sigue estando. Y la verdad que nada, me pareció un dato muy, muy interesante. Sí, que es como un homenaje a esta especie de trato que hicieron dos países para concluir con esta obra. Porque fue un esfuerzo conjunto. Sí, tengamos en cuenta lo siguiente, que en la parte política, si se quiere, de la construcción del tren trasandino, si bien los capitales eran privados, el acuerdo para cruzar y para llevar adelante esta obra era un acuerdo político entre dos países. Exacto. Que tenían sus quilombos importantes. Vos recién nombrabas la guerra civil en Chile justo en 1890, pero acá también hubo muchos conflictos. La revolución en el Parque fue en esa época, también acá en Argentina. Países que tenían muchos quilombos particulares cada uno, pero que también tuvieron siempre muchos conflictos entre ellos. ¿Sí? O sea, siempre, sobre todo en aquella época, ¿no? Había mucha problemática entre los dos países, que llegar a un acuerdo para hacer algo en conjunto era un poco difícil. La verdad que un logro, creo que era más difícil que se pongan de acuerdo que hacer la obra, digo, ¿no? Puede ser. Y bueno, podemos detenernos un poco en lo que fue todo lo que rodea la estación del Puente del Inca y sí. el Puente del Inca, Sí, ¿no? sí. ¿Qué es el Puente del Inca, además? El Puente del Inca es, primero es una atracción turística muy importante. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, muy importante en la provincia de Mendoza, sobre todo por sus aguas termales. ¿Sí? Es prácticamente el gran centro de atención. El nombre viene de una formación natural en forma de puente que es muy famosa, la ponen Puente del Inca, la habrán visto 1000 veces, que es un puente que abajo se ve como si tuviera una construcción. Claro, como una casita. Como una casita de abajo. Esa casita que está ahí abajo son los baños que se utilizaban para las aguas termales que están abajo del Puente del Inca. Exacto. El Puente del Inca es una formación natural que tiene una leyenda, ¿no? Que es muy, muy interesante, que viene de la época del Imperio Incaico, que tiene que ver con un cacique que tenía a su hijo muy enfermo, esto cuenta la leyenda, y que le recomienda para curar a su hijo bajar, ¿sí?, del imperio hacia el sur, en donde había unas aguas sanadoras, ¿no? Que tienen que ver con estas aguas termales. Cuando este inca camina con su hijo en brazos y con un grupo de una especie de ejército de soldados que lo acompañaban, se encuentra con un paso trunco, ¿no? Con un río que pasa por ahí, y no puede cruzar. Sus soldados forman un puente humano, abrazándose entre ellos, poniéndose uno arriba del otro para hacer de puente. Entonces, este inca pasa con su hijo en brazos y cuenta la leyenda que cuando él termina de cruzar, se da vuelta y sus soldados quedan petrificados en ese camino para que él pueda salir de nuevo. Formando el puente del Inca, ¿no? Es realmente, si lo buscan, bueno, ni hablar si van a verlo, ¿no? Es realmente impactante porque es una formación que se la ve muy sólida. Sí. Yo cuando fui hace unos años igual uno no puede acercarse demasiado, ni mucho menos subir, pero bueno, realmente es algo muy lindo de ver. Entonces, bueno, esta zona, justamente por las aguas termales, la zona de Puente del Inca, generaba mucha atracción sobre todo entre la gente bien, ¿no? La gente de clase alta de esa época, sí, que le gustaba este tema de los baños termales, ¿no? Entonces, funcionaba, ¿no? Funcionaba en esa época, en la época que llegó el tren y hasta un poquito antes. Funcionaba una especie de baños un poco, digamos... precario. Esa es la palabra. No era realmente algo lujoso. No, para nada. Entonces, bueno, con la llegada del tren, ¿no? Empiezan a pensar en
armar algo más acorde a las necesidades de la clase alta, ¿no? La clase alta que le gustaba el turismo de montaña, que le gustaba poder viajar con sus sirvientes, que le gustaba el lujo, las cabalgatas, bueno. Entonces, se inaugura en el Puente del Inca, en la zona del Puente del Inca, se inaugura el Gran Hotel Puente del Inca, ¿sí? Que era, bueno, algo, se pueden ver fotos, ¿no? de principios del siglo XX, era algo muy lujoso, muy lindo realmente. Bueno, con el hotel, por supuesto, llegó una comisaría, llegaron correos, el telégrafo, hasta se hizo un intento de forestación de la zona, que claramente no prosperó, porque es una zona que lo que menos tiene es árboles, claro. Es una zona muy seca. No hay mucho de eso. Pero bueno, realmente ya hacia la década de 1930, pensemos esto es muy principio del siglo XX, el hotel ya era un centro de invierno muy activo. Sí, incluso ¿no? con pistas de esquí, exactamente, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Era algo que estaba abierto todo el año, porque tenía el atractivo de las aguas termales y también el atractivo de funcionar como centro de esquí. Exactamente. De hecho, la gente, la poca población que había en el lugar eran todos trabajadores del hotel. Por supuesto. No había población autóctona, digamos. Por supuesto. ¿no? Eran por todos supuesto. los que fueron a trabajar ahí y todos vivían, los que vivían en la zona trabajaban en el hotel. Exactamente. Y bueno, pensemos que el hotel y el tren estaban fuertemente ligados, ¿no? En su actividad. Entonces, bueno, todo venía bien hasta que en el año 1934, ¿sí? Sucede del lado argentino un alud, una avalancha, ¿sí? Que destruyó gran parte, no afectó al hotel, pero sí destruyó gran parte del trazado ferroviario, ¿sí? Esto fue una alud muy importante, y porque, a ver, como mencionábamos antes, solía haber aludes, avalanchas, pero esto fue muy importante, estuvo 14 meses cerrado el hotel, justamente estuvo cerrado porque la línea estaba interrumpida, ¿no? O sea, pensemos más de un año que la línea estuvo interrumpida por este accidente natural, ¿no? Y posteriormente a este alud, ya el hotel comenzó a funcionar solamente en verano. Claro, hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. Que este alud, si bien fue muy violento y fue lo que mantuvo 14 meses cerrado el ferrocarril, cuando hablábamos que al principio era muy difícil, fue a déficit en los primeros, después de los primeros 2 años creo que tuvo ganancia, después empezó a ir a déficit este trazado ferroviario, tiene que ver justamente con los costos de reparación de los accidentes que ocurrían en la zona, ¿no? Que por ahí no eran tan importantes algunos, pero siempre había un problema con los rieles, que por alguna luz se rompía algún riel, se descarrilaba, se bloqueaban las vías por algunas piedras que caían. Siempre había como un trabajo constante, lo que hablamos hace un rato de la locomotora Barrenieve. Siempre había trabajos de mantenimiento porque es una zona muy complicada. Claro, y además seguramente hay que tener en cuenta que era una obra muy pionera para esa época, porque hoy en día uno ve en varias partes del mundo que hay trazados ferroviarios en zonas igual de complicadas, y sin embargo hay otra especie de planificación y de preparación justamente para a ver, ¿qué tengo en mente? Tengo en mente el Transiberiano, por ejemplo. Claro. Que uno el Transiberiano ve en muchos tramos del recorrido para avalanchas, ¿no? Claro. O mismo como unas vallas que ponen para que la nieve y con el viento o invada lo menos posible la vía, claro. ¿sí? O por ejemplo también el Transiberiano tienen algunos tramos una especie de como de tubos calentadores, claro, ¿no? Para que para conservar la temperatura del suelo y conservar las vías, ¿no? Entonces, yo entiendo que desde ya son cosas que se van haciendo con el desarrollo mismo de la industria, claro, ¿no? Y claro. de la explotación del trazado, pero que entiendo que son cosas que quizás a principios del siglo XX no se conocían tanto, claro, ¿no? Claro. Pero bueno,
eran cosas que, otra cosa que decían, por ejemplo, el trasandino, es que dificultaba mucho que no estaba el camino marcado. Viste que muchas veces en las zonas de nieve están estos palos al costado de los caminos, ¿sí? Que marcan justamente para, si quedan tapados por nieve, por dónde hay que ir a sacar la nieve, ¿no? Y bueno, dicen que en muchos tramos de la vía faltaba esto, entonces era complicado saber por dónde arrancar. Por dónde empezar a sacar la nieve, porque desde ya que estas máquinas, estas locomotoras que sacaban la nieve, necesitaban igual que primero se haga un poco de trabajo manual de sacar la nieve, ¿no? Bueno, entonces estas son cosas que nosotros empezamos a ver, que eran desafíos que el trasandino tenía permanentemente, ¿no? Más allá de lo que hablábamos de la explotación del Gran Hotel Puente del Inca, en el año 1965, aquí sí, del lado argentino vuelve a haber una alud, ¿sí? Una alud que en esta ocasión sí destruye parte del hotel, ¿sí? Entonces, es ahí cuando ya el Hotel Puente del Inca, en 1965, ya cierra definitivamente, si bien seguía funcionando el tren, pero ya no hubo interés en reconstruir la estructura del hotel que había quedado destruida. Hoy en día, si uno va a esa zona, del hotel no queda nada, lo que sí se puede, o sea, quedan ruinas, quiero decir, pero... quedan ruinas y sí queda esto que vos mencionabas al principio debajo del puente, claro. Que quedan bastante conservados. Que eso es previo a los baños. O sea, los baños son previos al hotel. Claro. ¿No? Claro. Eso fue era parte de la construcción del primer hotel, de ese que era muy precario, que incluso decían que tenía piso de tierra. Pero del hotel importante, el Gran Hotel Puente del Inca, quedaron ruinas, algunas paredes. Y una de las cosas que dicen que contribuyeron mucho a la destrucción de todo eso fue justamente que en la última dictadura se utilizaban estas estaciones de este trazado ferroviario que dejó de funcionar como práctica de tiro, ¿no? Entonces, si uno va a la zona y ve las paredes, ve que están llenas de balas. Sí, ¿no? y eso pasa, tanto con todas las estructuras que formaban parte del trazado, ¿no? Con las estaciones, con algunos galpones, con esto que mencionábamos, el edificio de la comisaría, etcétera, con todo lo que fue quedando abandonado. Lo que sí hay en la estación Puente del Inca, en la zona de Puente del Inca, que es muy lindo, hay una capilla. ¿Sí? Que el día de hoy, está, que se inauguró en el año 1929, ¿no? Mirá. Ahí al ladito de donde estaba el hotel. Claro, ¿no? claro. Así que el Gran Hotel Puente del Inca en el año 65 ya no lo tenemos más, ¿sí? Y podemos decir, con total seguridad, que ya esta era una época donde, por lo menos en Argentina, la década 70, 80, ¿no? Ya comienza a decaer lo que era la inversión en materia ferroviaria, ¿no? Entonces, es cierto que teníamos, Argentina llegó a tener una red ferroviaria que iba a todos lados. Sí. ¿No? Sí. Sí, de hecho, esto que decíamos de la gran red ferroviaria argentina tiene que ver con que este cierre de todas estas redes viene de un proceso que nosotros identificamos en la década del 90 como la catástrofe definitiva del ferrocarril argentino, donde cierra gran parte y se privatizan una parte, se privatiza la totalidad en realidad del ferrocarril, pero en la década del 90 es como el broche de oro, si se quiere, un proceso que venía de hace mucho tiempo. La desfinanciación del ferrocarril venía desde la década del 60, ¿no? En el 80 obviamente eso empieza a acentuarse porque las formaciones empiezan a ponerse viejas. Si uno ve las fotos del trasandino, hay unas imágenes de unos trenes, de unas locomotoras, que son las mismas locomotoras que vimos hasta la década del 80
¿no? Durante muchos años se utilizaron las mismas locomotoras. Es así. Que si bien obviamente la vida útil de una locomotora es muy amplia, no es lo mismo que otro vehículo, es muy amplia, pero sí locomotoras que venían bastante golpeadas, sobre todo en lugares como lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, muy expuestas a los elementos. Vos sabés Sí. que yo cuando veía un poco, cuando estaba, investigando un poco este tema, todos los elementos, ¿no? O sea, Sí. los puentes, las vías, las locomotoras, Sí. tenían que soportar amplitudes térmicas diarias de hasta Muchísimo. más o menos 40 grados, Sí, ¿no? sí. O sea, estamos hablando de alturas donde de día hace muchísimo calor y de noche muchísimo frío, ¿no? Entonces esto genera un deterioro todavía mayor Ujú. en todas las obras que formaban parte del Sí, ferrocarril. y aparte la exigencia física de esas locomotoras, más allá de la temperatura, sino del camino, ¿no? Sí. Empinado, difícil. Cuando hablamos del costo de mantenimiento, el costo de combustible, ¿no? Esto de que la locomotora a vapor que subía esa pendiente del lado chileno es una locomotora alemana, era una locomotora alemana, que había muy pocas en el mundo de esas, eran fabricaciones especiales, que eran a vapor, que consumían muchísimo combustible para poder, o sea, mucho carbón para poder hacer el esfuerzo que hacía y que consumía demasiada energía para lo que podía hacer. Imagínense que cuanto más tardaba en llegar, más tiempo estaba prendida, cuanto más fuerza hacía, más consumía. Claro. Y que el tren que traía, o sea, la cantidad de vagones que podía tirar, no era mucha como para justificar ese viaje. Entonces es un costo altísimo para eso. Y con las locomotoras diésel pasaba lo mismo, que bueno, el consumo de combustible era muy alto por los esfuerzos que hacían las locomotoras para poder generar ese trabajo. Entonces era muy difícil poder sostener ese trabajo con esas máquinas y el golpe, o sea, el pase de factura de la maquinaria después de hacer este trabajo era muy grande. Y sobre todo, si lo vamos, si lo ponemos en... Lo sumamos a una época de desfinanciación, ¿no? Y claramente, Que también hay varias cosas que ayudaron a que, al final de lo que fue el abandono, digamos, del ferrocarril trasandino. Decíamos que por el lado argentino teníamos esta cuestión de desfinanciación y de que se empieza a virar el interés hacia lo que es el transporte automotor. Claro. ¿Sí? La Ruta 7, de la cual hablábamos al principio de esta emisión, se inauguró en el año 1980. ¿Sí? 1980. El ferrocarril trasandino había dejado de transportar pasajeros en el año 79 ya. Claro. ¿Sí? Solamente quedaba el transporte de carga, ¿sí? Pero ya con la inauguración del Paso Libertador y, digamos, lo que sería como dicen, la estocada final, es cuando en el año 84 hay una luz muy grande en el lado de Chile. Claro. Así como en el año 34 fue el de la Argentina, 50 años después, en el año 84 ya este alud generó graves daños en la vía, Claro. ¿sí? Graves daños en las instalaciones, también hubo víctimas, ¿sí? Y se destruyeron tramos completos de más de 60 kilómetros de vía, ¿sí? Entonces esto hizo virtualmente imposible la reconstrucción de la vía y finalmente termina de funcionar, podemos decir, definitivamente en el año 84. Claro. ¿Sí? Y hoy se maneja todo lo que es, transporte de carga y todo el transporte en general se maneja todo a través de ruta y creo que, cualquiera que vaya por la zona se da cuenta que es bastante complicado, ¿sí? Es bastante complicado porque se satura con facilidad la ruta. Sí, siempre se habla de la cantidad de camiones que reemplaza a un tren, ¿no? Que cada vagón de un tren puede reemplazar muchísimos camiones. Además, ni hablar de la seguridad. Totalmente. Porque convengamos que la Ruta 7, como decía al principio, es una ruta muy turística, ¿no? Mendoza es un lugar muy turístico en Argentina y es un peligro la cantidad de camiones que transitan por esa ruta.
Y del otro lado también tengamos presente que está la famosa ruta de los Cara- caracoles, Sí, la Cuesta del Caracol. del lado chileno, que bueno, que es una de las imágenes más instagrameables que yo he visto. Porque, Yo nunca crucé a Chile en vehículo, digamos, por tierra. sí, yo creo que no me animaría. A mí me encantaría, la verdad, me encantaría. Cruzaría cagado las patas, esto está seguro, pero me encantaría. Me pareció una imagen espectacular. Sí. Y en tren, creo que no tendría precio. Ese valor Sería del pasaje alucinante. más caro, digo, creo que sería espectacular porque, bueno, la experiencia es otra, digo, es muy distinto. Para que sea una idea, un ejemplo muy simple, pero que seguramente muchos lo tuvieron más a mano, pero cuando uno va por el puente Zárate, Brazo Largo, yendo para Entre Ríos, yendo de acá para Entre Ríos, desde la ciudad de Buenos Aires hacia Entre Ríos, de mano izquierda, ¿sí? Está el viaducto, o sea, el puente donde pasaba antiguamente el ferrocarril, el Gran Capitán, ¿no? Y si ustedes ven la altura por la cual iba el ferrocarril y se dan cuenta, cuando uno va arriba del puente, cómo ve el río Paraná, que lo ve desde un vehículo, por ejemplo, uno ve el asfalto, las barandas, las cosas los tensores que sostienen el puente. Y la vista hacia el río es bastante corta porque tiene muchas interrupciones visuales. Cuando ustedes miran por dónde va el tren, imagínense ir ahí arriba de un tren flotando, ¿no? Es impresionante, es como que va volando sobre el río el tren. Y ese tren ya no funciona. El Gran Capitán no funciona más hace muchos años. No hace tanto, creo que es uno de los que ha funcionado por lo menos hasta el 2000 y pico, con muchas interrupciones en el medio. Y le ha pasado lo que le ha pasado a casi todos los ferrocarriles en nuestro país, que tiene que ver con esta desfinanciación, que tiene que ver con el reemplazo de muchos trazados ferroviarios por ruta, por el transporte privado a cargo de camiones, a eso me refiero. Y que de alguna forma, primero tiene que ver con otro negocio y tiene que ver con un abandono por parte del Estado, sobre todo en la década del 90, ¿no? Decíamos recién, en la década del 90 se le puso el broche final, se privatizó todo y ramal que no funciona, ramal que se cierra, decía Cavallo. Entonces, claramente no había ninguna intención por parte del Estado de reactivar ramales que podían llegar a tener una función no solo económica, trayendo materia prima, trayendo minerales o trayendo recursos desde el interior de las provincias, sino también una intención de no cumplir con la tarea social que tiene el ferrocarril, Bueno, ¿no? Que ese es un punto importantísimo, ¿no? que merece un poco detenerse Uh-huh. sobre eso, porque realmente yo creo que no digo en todas partes del mundo porque no lo sé, pero sí en algunos lugares que tienen un muy fuerte desarrollo Sí. de ferrocarril, yo he buscado, me he tomado el trabajo de buscar esas compañías que operan esos Sí. trenes, a ver a quién pertenecen, y son compañías estatales. Sí, ¿no? en general sí. O sea, realmente no... entiendo que es un sector que no es muy rentable y tal como vos decís, el tren tiene una función social muy Sí. importante. En la provincia de Buenos Aires, yo creo que no me equivoco si digo que hay muchísimos pueblos, Muchísimos. que cuando el tren dejó de llegar, Sí. esos pueblos dejaron de existir. Sí, La gente se fue. Literalmente hay muchos pueblos Sí. abandonados o de población muy baja, que uno pensaría que a medida que pasan los años las poblaciones empiezan a aumentar, ¿no? En los lugares, ¿no? Porque se transforman en ciudades, porque crecen más gente, porque se empieza a crecer. Y fíjate que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la población demográfica. Argentina es un país que está en general vacío. Sí, digo vacío porque Argentina tiene muy poca población para el territorio que tiene. Claro, porque la población está muy concentrada. Exactamente, los que vivimos en la ciudad o en el AMBA, lo que se conoce como el área metropolitana, decimos, no, estás loco, ¿cómo va a estar despoblado Argentina? Claro, nosotros estamos superpoblados porque se concentró mucha población acá, porque se centralizó la economía básicamente, porque se vació la economía. Cada estación de un pueblo, ustedes fíjense, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, casi todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires están fundados por la llegada del ferrocarril. Exacto, de hecho muchísimos tienen nombres extranjeros. Exactamente. Porque eran los nombres que tenían las estaciones. Sí, de hecho, en una época, yo soy originario de Tristán Suárez, y Tristán Suárez es una estación en el sur de la provincia de Buenos Aires, no tan alejado, serán 30 o 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,
que se llama de esa manera porque don Tristán Suárez pidió al Estado Nacional que le pongan una estación para poder sacar su ganado, ¿no? Imagínense que los privados le pedían al Estado que pongan una estación porque les convenía. Claro. Sí, les convenía. El tren no es deficitario de por sí. Obviamente que tiene sus falencias en términos, por ejemplo, que hablábamos recién del puente del Inca, que era muy complejo. Pero el tren no es deficitario de por sí, sino que lo hacen deficitario porque hay otras formas de transporte que les conviene más a otros sectores. El ferrocarril, si se acopiaran los granos y se subieran a un tren, sería más barato que subirlo a 20 camiones. Pero bueno, no conviene subirlo a un tren porque elimina muchos factores en el medio, Exactamente. ¿no? Elimina muchos juegos en el medio, entonces no conviene. Por lo tanto, para muchos fue más fácil eliminar el ferrocarril, privatizarlo, dárselo a empresas privadas. ¿Y qué pasa con las empresas privadas? Las empresas privadas dicen, bueno, a tal pueblo no va nadie, ¿para qué voy a poner un tren? No lo pongo directamente. Entonces cierro ese ramal, claro, ¿no? Y así se fueron cerrando muchos pueblos, literalmente cerrando pueblos. La gente de esos pueblos se termina viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a crecer las villas miserias porque gente de poblaciones muy alejadas terminan viniendo a la ciudad a buscar laburo porque el laburo que tenían en relación al ferrocarril se perdió. Y terminan viviendo en la Villa 31, en Zabaleta o en donde sea. No es casualidad que los lugares más convulsos en la ciudad de Buenos Aires están alrededor de las estaciones de tren, en Once, en Retiro, en Constitución, porque la gente son los primeros puntos a donde llegan desde el interior, a donde se acomodan y lo más cerca que tengo. Después veo para dónde voy, ¿no? Bueno, Liniers en otro caso. Pero bueno, eso tiene que ver justamente con estos problemas del ferrocarril, ¿no? No problemas del ferrocarril, sino de un Estado que abandonó uno de las áreas estratégicas de cualquier país. Vos recién mencionabas ejemplos de otros países donde el Estado se hace cargo del ferrocarril y justamente porque el ferrocarril es estratégico. Totalmente, por eso esto que yo decía de como un poco una diferenciación entre lo que es la función social y cuando hay un fin exclusivamente de lucro, ¿no? Entonces es probable que quizás hay tramos que sean deficitarios o que sean menos rentables, pero que eso no quiere decir que no haya que mantenerlos. Claro. Bueno, es algo que da para hablar. Muchísimo. Da para muchísimo, hablar para largo. Yo quería hacer una mención final. Dígala. Respecto de lo que es el túnel, ¿no? Este túnel que se hizo, este túnel de 3 kilómetros que se hizo, que hoy todavía existe, ¿no? Que atraviesa la montaña. Hubo algunos proyectos de quizás utilizar este túnel como un túnel alternativo para pasar hacia Chile, pero a través de transporte automotor, ¿no? Claro. Y sin embargo hubo una lástima porque ya hay varios videos en internet de gente que quizás ha entrado al túnel. Yo entiendo que el túnel no debe estar abierto para que entre cualquiera, claro, pero bueno, en algún momento se puede entrar. Y es una lástima porque, claro, imagínate que en ese clima una construcción así necesita mucho mantenimiento y el túnel está muy deteriorado, está con muchas filtraciones. No hay una chance de usarlo si no se le pone, si no se lo pone en valor, claro, exactamente. Pero bueno, hubo algunos para cerrar, ¿no? Hubo algunos intentos de reactivación, ¿sí? Sobre todo la idea más fuerte que hubo fue el gran proyecto del Trasandino Central. Sí, que la idea era específicamente utilizarlo como un tren de carga, ¿sí? Un tren de carga para apoyar las exportaciones. La idea era no utilizar más lo que era la cremallera, sino utilizar trenes más modernos, ¿no? Claro. Y bueno, la idea era nuevamente conectar Mendoza con los Andes. Lamentablemente esto no prosperó. Nunca, todos los proyectos que hubo varios proyectos, pero nunca ninguno de estos proyectos pasó más allá de una mera planificación, claro, ¿no? La verdad es que bueno, el camión continúa siendo un medio de transporte más flexible que requiere muchísima menos inversión y muchísimo menos consenso político que
reconstruir una línea ferroviaria, Sí. ¿no? Porque, como comentábamos antes, en el año 98, cuando se hizo la represa de Potrerillos, ¿no? Que es también un paisaje espectacular. Si uno va por la ruta, lo recomiendo también, es uno de los recuerdos más hermosos que tengo de Mendoza. Uno va por la ruta 7, en un momento entras en un túnel, salís del túnel y aparece todo lo que es el embalse Potrerillos, que es una laguna espectacular en el medio de las montañas, y es, yo creo que uno de los mejores paisajes de Mendoza. Qué hermoso. Bueno, este embalse se hizo en el año 98 y tramos de las vías del trasandino que ya Mirá, estaba quedaron abajo. abandonado, quedaron abajo del agua. Entonces, bueno, ya desde ya que estaríamos hablando hoy en día no de una reactivación, sino prácticamente de una construcción desde Sí, cero. hay que hacer un trazado nuevo, básicamente. Exactamente. Para cerrar, unos mensajitos que tenemos acá de nuestros queridos oyentes. Ana Laura, fiel oyenta de este segmento de misterios, que esto no es un misterio, más que nada es una historia, ¿no? Exactamente. Cosas que nos interesan a nosotros. Por supuesto. Y a nuestros oyentes. Podría llamarse así, ¿no? Cosas que nos interesan a Sí, nosotros, la verdad. básicamente. Argentina y su famoso tendido ferroviario en forma de abanico, ¿no? Es lo que decía hace un rato, ¿no? Exacto. Que todas las vías ferroviarias terminan en la Ciudad de Buenos Aires. Dice, comparativamente con la extensión del subte de Buenos Aires, los constructores del trasandino fueron un flash. Y sí. Totalmente. O sea, si hacemos la comparación en tiempo, fue Sí, rapidísimo. La verdad que sí. A comparación con La lo verdad que sí, y máxime teniendo en cuenta la maquinaria con la que estarían, con la que harían el túnel, ¿no? Quizás el túnel lo picaban a mano. O parcialmente a mano. Parcialmente, sí, la ¿no? verdad que desconozco la tecnología de la época, Parcialmente pero a mano, muy seguro. difícil, muy difícil. Sí. Obviamente la tecnología para llegar con una maquinaria hasta ahí era muy, muy complejo. Y le mandamos un saludo gigante a Adri Benvenuto, que seguramente escuchará este episodio on demand en otro momento, porque en este momento no lo puede escuchar, pero me dice, che, estoy en el médico, no lo puedo escuchar. Adri es un gran... Pero cancele el médico. Pero cancela el médico. Cancele el médico, póngalo con el médico. Doctor, disculpe, ¿le moleste si pongo la radio? Usted dígame, yo lo escucho. Usted vaya revisando, pero mire que no me quiero perder este programa. Adri es un gran aficionado al ferrocarril, un amigazo que siempre compartimos esta pasión que yo tengo por el ferrocarril. Usted sabe, Sonsa, que yo soy un la verdad que apasionado por sí, el es tren. una mezcla de pasión por lo técnico y también como una mezcla en Argentina, por lo menos con la nostalgia, ¿no? Es una mezcla increíble el ferrocarril. Claro, el amor por la maquinaria y yo tenía un compañero en mis épocas donde yo trabajaba en una asociación relacionada al ferrocarril que decía por amor al riel. Y era como, viste, qué increíble. Un capitulazo el de hoy, ¿eh? La verdad que sí. Un capitulazo, La verdad me que encantó. ha sido muy interesante charlar de esto. Y bueno, y compartir esta data. Y bueno, esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. No sabemos con qué vamos a volver, pero sabemos. Seguramente va a ser un... Pueden hacer sus sugerencias Sí, siempre. exactamente. Las redes de Radio La Turba, @Radio La Turba. Exactamente. En Instagram estamos también, en Spotify nos pueden también, si vos estás escuchando este episodio en Spotify, puedes dejar ahí abajo un mensajito comentario. y decir, che, me gustó. Si no te gustó, no pongas nada. No, Bueno, igual no hace si no le falta. gustó, no estaría llegando hasta acá. No, ya un poquito tarde para darte cuenta que no te Claro, gustó. pero ahí puede también usted sugerir. Sí, sugieran de qué quiere que temas, hablemos. porque a nosotros hay cosas que nos vamos acordando en el camino y decir, che, tendríamos que haber hablado de esto, o nos tiran un tema y nosotros decimos, che, esto es muy interesante. Obviamente tiene que ver siempre con esta temática de historias Exacto. particulares, pero bueno, nosotros vamos viendo qué nos interesa y lo vamos compartiendo. Ujú. Solsa, un placer enorme como siempre. Igualmente, ma querido. Hasta la próxima.